En este video vamos a retomar lo trabajado en nuestras primeras gráficas de modelos cuadráticos. Para comenzar, entonces, construimos la tablita de una función básica que vamos a tener presente para el estudio de los modelos cuadráticos en general, y es y igual a x al cuadrado. ¿Qué significa? Que nuestra variable dependiente equivale a el cuadrado de los valores que toma la variable independiente. Recordemos que por costumbre usamos X y Y, pero que pueden variar esas letras de acuerdo al contexto en el que estemos trabajando. De tal manera que, por ejemplo, si tomamos los valores -4, -3, etcétera, los que podemos ver en esta tabla, al elevar al cuadrado, por ejemplo, para -4, nos queda que la imagen de -4 va a ser igual a -4 al cuadrado, ¿verdad? Y -4 al cuadrado, pues es lo mismo que -4 por -4, menos por menos más, y 4 por 4, 16. Y así construimos toda la tablita, 3 por menos 3, 9, menos 2 por menos 2, 4, etcétera, etcétera. Luego la llevamos al plano cartesiano y al unir los puntos nos dimos cuenta que efectivamente se unían con una curva nueva, un nuevo modelo de gráfico que no habíamos trabajado antes. Ese modelo es precisamente, es la representación gráfica de los modelos cuadráticos. El nombre de esa gráfica es parábola. Las parábolas entonces son las gráficas de los modelos cuadráticos y tienen diferentes características. Las iremos estudiando poco a poco. Por ejemplo, hemos podido observar en esta, que es la gráfica básica, llamémosla así como estándar, y igual a x cuadrado, varias cosas. Primero, dijimos que este valor, a este puntico, perdón, este puntico se le llama vértice. En este caso, el vértice para esta parábola está ubicado en 0, 0, ¿verdad? Aquí está. ¿Cómo podemos identificar ese valor? Es ese punto en donde la gráfica viene haciendo un proceso de decrecimiento, ¿cierto? Viene decreciendo en este caso. Y luego, ojo, empieza en ese punto exactamente, cambia y empieza a crecer. Recordemos que eso de crecer y decrecer le llamamos monotonía. Y en este caso, a diferencia de las rectas que solo presentaban uno de los dos, o crecían o decrecían, en las parábolas se nos están presentando ambos crecimientos, ¿cierto? Ambos cambios. Ese punto en donde hay un cambio de esa monotonía es al que se le llama vértice. En este caso para las parábolas. Muy bien. Ahora, otra gráfica que construimos fue la de y igual a x cuadrado, pero empezamos a mirar qué cambios ocurrían en la gráfica si cambiábamos los valores para a. Recordemos que la forma general de una ecuación cuadrática era ax cuadrado más bx más c. Ahora lo estamos viendo como modelo, ¿cierto? En el que una variable independiente, que es x, toma valores y afectan directamente a la variable dependiente. Entonces, en este caso, quisimos graficar haciendo cambios para A. Entonces, vamos a empezar a mirar qué pasa si hacemos cambios para A, para C, para B. Miren lo que ocurrió. Entonces, hicimos estas tablas, completamos las tablitas, ¿cierto? En este caso, pues x cuadrado, y ese resultado lo multiplicamos por 2, sería esta tabla, y x cuadrado multiplicado por 0,5 y sería la tercera tabla. Al graficar, obtuvimos lo siguiente. Esta es la construcción de una niña, de una compañera, y miremos, a ella le dieron, en este caso, x cuadrado, lo está graficando de color oscuro, 0.5x cuadrado lo está graficando de azul, cambiémosle acá el color, 0x cuadrado, y la otra gráfica, 0,5x cuadrado, y esta la graficó en color rojo. Entonces, miremos. ¿Qué podemos observar? Que hubo un cambio, algunas niñas lo escribieron como cambiaba
unas más anchas, otras más angostas, fueron de pronto los términos que usamos, y ya después nos dimos cuenta que a esa característica de las parábolas se le llama amplitud. La amplitud es precisamente esa abertura, por decirlo de alguna manera, que toma la parábola. Luego entonces concluimos que encontrábamos lo siguiente para generalizar. Y es que a medida que le vamos dando valores a ese valor de A, la parábola se va ampliando o se va disminuyendo. En este caso, entonces, ¿qué ocurrió? Ojo, cuando tomamos valores mayores que 1, como es el caso de esta representación, 2x cuadrado, 5x cuadrado, 10x cuadrado, la parábola se fue cerrando. Y a medida que esos valores van disminuyendo, la parábola va ampliándose. Entonces, por ejemplo, acá nuestro referente es esta, ¿cierto? Que es x cuadrado. Miremos que, y miremos que para este valor, esta gráfica en tono azul, ¿cierto? Que se disminuye el valor de A menor que 1, la gráfica se amplía. Quiero mostrarles también esta simulación para que lo podamos observar. En esta gráfica voy a variar, aquí tenemos graficado y igual a x cuadrado, en este caso A vale 1, como podemos observar, y les voy a mostrar esta simulación, vamos a ver qué pasa con A. Entonces, a medida que voy disminuyendo A, miren, la gráfica se amplía, aumenta su amplitud, y a medida que A va tomando mayor valor, la amplitud se disminuye. Esa es la variación que hace A nuestra parábola. A medida que cambio A, ese es el cambio que toma la parábola. Entonces, en conclusión, si A es un valor mayor que 1 respecto de x cuadrado, disminuye su amplitud. Y si A es un valor menor que 1, aumenta su amplitud. Por ahora tenemos que especificar que este valor tiene que ser mayor a 0. En un próximo video miraremos qué le pasa a la curva, qué cambio sufre si A es menor que 0. Por ahora, entonces, si son valores entre 0 y 1, la amplitud aumenta respecto de y igual a x cuadrado, y si A es mayor que 1, su amplitud disminuye. Siguiente gráfica que trabajamos fue la siguiente. En esta es de la forma y igual a x cuadrado más c. Y empezamos a mirar qué pasaba con la curva si le hacíamos cambios a ese valor c. Observemos entonces, acá por ejemplo, tenemos que le sumamos 3 y en otra le restamos 2. Y construimos las tablas correspondientes y encontramos lo siguiente. Acá, entonces, gráfica de una compañera. Esta en color negro está graficado y igual a x cuadrado. En color rojo está graficado y igual a x cuadrado menos 2. Y en un tono como violeta, más o menos, está y igual a x cuadrado más 3. ¿Qué pudimos observar? Que a medida que cambiábamos c, la gráfica presenta un desplazamiento vertical. Miren, menos 2, la gráfica se desplazó 2 unidades abajo. Aquí estaba el vértice y miren que acá la gráfica, el vértice se desplazó 2 unidades hacia abajo y por supuesto todos los puntos. Entonces, para esta gráfica ahora su vértice quedó en el punto 0, menos 2, mientras que en la estándar o en la básica estaba en 0, 0. Ahora, en la otra gráfica, en x cuadrado más 3, observemos que el vértice se desplazó 3 unidades, 1, 2 y 3. Es decir, que para esta el vértice ya quedó en 0,3 y de igual forma todos los puntos se desplazaron 3 unidades hacia arriba. Pues bien, ese es el comportamiento en las gráficas cuyo cambio es C. Entonces, cuando tengo cambios en C, la gráfica se desplaza C unidades. Si
la gráfica, si el valor de C, acá lo llamamos K, si el valor de C es mayor que 0, la gráfica se desplaza hacia arriba. Si el valor de C es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo. Entonces, este es un buen ejemplo para que observemos, miren, si le sumo 1, se desplaza una unidad hacia arriba, si le sumo 2, se desplaza 2 hacia arriba, etcétera, etcétera. Ese es un cambio muy interesante, repito, cuando cambia el valor de C. Última gráfica que trabajamos fue esa, y en un próximo video entonces mostraremos otros cambios. Recuerden que este video es el video número 7, en donde graficamos amplitud y desplazamiento vertical, y la actividad que queda de este video es la gráfica de las gráficas 1, 2, 3 y 4. Entonces, la actividad número 7. La actividad número 7 son las gráficas número 1, número 2, número 3 y número 4 que pudieron ver a lo largo del video. Muchas gracias.